Hola y bienvenidos a tu canal de remedios naturales, tips de salud, belleza y para el hogar favorito, Remedios Fácil 24. Comes más de lo normal, pero a pesar de ello, tienes pérdida de peso. Incluso llegas a sentir sed excesiva y necesidad de orinar en todo momento, o padecer una fatiga inexplicable. Son síntomas que pueden indicarnos un alto nivel de azúcar en sangre, pero no lo suficiente para considerar que tenemos diabetes. A esto se le conoce como prediabetes. ¿Pero qué es la prediabetes? Se le considera como un aviso que se puede desarrollar una diabetes a futuro, avisándonos que nuestros niveles de azúcar en sangre se encuentran por encima de lo normal, sin presentar criterios de diabetes. De acuerdo al Informe Nacional del Centro para el Control y la Prevención de Enfermedades, CDC, del año 2020, indica que el 34.5% de la población adulta de los Estados Unidos son prediabéticos, y la mayoría de estas personas desconocen de esta condición dejándola pasar por alto. Pero mientras más tiempo pase sin diagnosticarla y tratarla, mayores son las probabilidades de que se complique, convirtiéndose en diabetes. Si te gusta la idea de cuidar tu salud, dale like a este video. Suscríbete a nuestro canal y activa todas las notificaciones para que sepas cuando publicamos nuevo contenido. Y si ya estás suscrito, te doy las gracias. Dinos de qué país nos visitas para enviarte un saludo en los comentarios. En este video vamos a compartir algunas señales que pueden indicarte que tienes prediabetes, lo que te permitirá detectar esta condición a tiempo y lograr ponerte en control médico para evitar su desarrollo. Veamos cuáles son. Número 1. Orina frecuente o tener poliuria. Este es uno de los síntomas el cual puede pasar desapercibido. Esto se debe al aumento de los niveles de azúcar en la sangre, por lo que nuestros riñones utilizan mayor cantidad de agua en el proceso de filtrado, aumentando la cantidad de orina, yendo frecuentemente a orinar. Si vas de 7 o más veces a orinar al día, puede deberse a que tus niveles de azúcar en sangre o glicemia en ayunas sea mayor a 110 miligramos por decilitro. Número 2. Estar constantemente sediento. En relación al síntoma anterior, al nuestro cuerpo utilizar mayor cantidad de agua para el proceso de filtrado, llegamos a sentirnos más deshidratados, llevándonos a consumir más agua para reponer la que ya se ha utilizado, pero con más frecuencia de lo normal y en abundancia. Al notar la presencia de este síntoma, se recomienda que trates de tomar solo un vaso de agua, pero en especial, acude al médico para que evalúe tu glicemia. Antes de continuar, comparte con nosotros en los comentarios si padeces diabetes o conoces a alguien que padezca de esta enfermedad. Ahora continuemos. Número 3. Tener problemas con la vista. Otro síntoma que podemos presentar son problemas de la vista, y muchos lo asocian con la edad. Sin embargo, no siempre es así, ya que los niveles elevados de azúcar en la sangre producen lesiones en los vasos sanguíneos que irrigan los ojos, en especial en la retina, la cual es la responsable de la agudeza visual. En general, los pacientes diabéticos suelen presentar retinopatías con frecuencia, por lo que deben estar en control estricto con su oftalmólogo. Esto puede aumentar el riesgo de sufrir cataratas, lo que hace que la visión en las personas prediabéticas sea borrosa o se pierda nitidez. Los estudios indican que la diabetes tipo 2 puede causar ceguera, pero esto se puede evitar con el diagnóstico oportuno de la prediabetes. Número 4. Las heridas sanan con lentitud.
Al tener niveles elevados de azúcar en la sangre, nuestros vasos sanguíneos se dañan afectando el flujo de sangre a través de todo el cuerpo. Esto genera un retraso en la cicatrización de heridas, llegando a tardar incluso meses en curarse. Por otra parte, esto también se asocia a un debilitamiento de la inmunidad, aumentando el riesgo de infecciones en ciertos órganos. Estos síntomas pueden reflejarse en la piel, sobre todo en las extremidades como pies y manos, donde es difícil llegar la sangre cuando hay problemas circulatorios. Número 5. La aparición de manchas o zonas oscuras en la piel. La aparición de manchas oscuras en algunas zonas del cuerpo como rodillas, axilas, codos o ingle es un signo de una resistencia a la insulina, por lo que es importante tratarlo con prontitud para evitar que se forme una diabetes tipo 2. Estas manchas suelen aparecer en áreas de gran flexibilidad, pero también pueden estar relacionadas con otras afecciones, siendo muy común en casos de exceso de insulina en sangre o hiperinsulinismo. Número 6. ¿Te sientes con fatiga siempre? De acuerdo a estudios y análisis realizados, el 61% de las personas prediabéticas llegan a sentirse fatigados, tomándose la fatiga como un síntoma recurrente de las personas que padecen esta enfermedad. Sin embargo, como ya hemos visto en otros videos, la fatiga no solo es un síntoma de la diabetes, también está relacionada con otras enfermedades. Esto quiere decir que al sentirnos fatigados, debemos tomar en cuenta estos signos, debido a que la insulina no puede estar realizando sus funciones correctamente al metabolizar el azúcar por las células para obtener la energía que necesita nuestro cuerpo para funcionar, provocando que estemos fatigados. Número 7. Pérdida de peso de manera inexplicable. Si has notado que has perdido masa corporal sin estar realizando dieta o cualquier régimen de pérdida de peso y estás consumiendo una elevada carga calórica, es importante acudir al médico, ya que este síntoma se encuentra relacionado con la prediabetes. Esto se debe a que la glucosa proveniente de los alimentos no puede ser sintetizada, por lo que no llegan a las células, haciendo que nuestro organismo tome energía de las grasas y proteínas presentes en los tejidos, lo que provoca la pérdida de peso. Debes tener en cuenta que este síntoma no se presenta en todas las personas prediabéticas, pero algunas pueden tener un efecto contrario. Es decir, aumentan de peso llegando hasta la obesidad, creando una resistencia a la insulina. En Remedios Fácil 24 nos preocupamos por ti. Si te pareció interesante este material y deseas seguir recibiendo videos como este, te invito a seguirnos suscribiéndote a Remedios Fácil 24. Yo a cambio te regalaré un corazón. Y no olvides compartir esta información con tus amigos y familiares en tus redes sociales. Nos vemos en un próximo video.